Muy buenas noches, omicronianas y omicronianas. Bienvenidos al programa número 12 de Teoría Omicron Show. Aquí empieza la aventura por los mundos de la ciencia ficción y la fantasía. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Yo muy feliz de estar aquí con todos ustedes y con nuestro invitado. Gracias por tu presencia y tu compañía. Hoy tenemos un invitado especial que viene desde nuestros hermanos peruanos. Él es Julio Guzmán, es escritor de ciencia ficción, es de la Asociación Literaria de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror del Perú. ¿Qué nos puedes contar tú de nuestro invitado, Carolina? Bueno, Cristian, estuve justamente averiguando y buscando información sobre Julio, y una de las primeras cosas que te puedo comentar es que hace pocos días cumplió años, ya que nace el 17 de septiembre de 1978 en Lima, Perú. Es escritor de ciencia ficción, estudió física, posteriormente estudia bibliotecología, ciencias de la información, ha trabajado en diversas bibliotecas estatales como la Biblioteca Nacional del Perú, en la Dirección de Investigaciones en Averiguando y Buscando Información y Ciencia de la Información. Es compositor de música electrónica. Sus relatos han sido publicados en revistas digitales e impresas tales como Umbral, Revista Peruana de Literatura Fantástica, Revista Literaria Monolito de México, revista Disidia, Revista Literatura Fantástica y Ciencia Ficción. Ha publicado también con nosotros en Teoría Omicron de Ecuador, y en el narratorio fue parte de la antología del cuento de ciencia ficción peruano del siglo XXI, y también estará en la antología que será publicada en homenaje a Lovecraft de la editorial Raíces Latinas de Estados Unidos. Así también publicó su libro titulado Simulador y Realidad. ¿Qué te parece, Cristian? Muy bien, bienvenido, Julio, a nuestro programa Teoría Omicron Show. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Bueno, antes disculpándome por no haber asistido a la última reunión, pero bueno, aquí estamos para poder conversar un poco sobre ciencia ficción. Sí, eso es lo importante, conversar sobre ciencia ficción, un género que nos gusta a los dos, que eso es algo muy simpático y genial, después de todo, ¿no? Primero, yo siempre comento, y siempre es una pregunta típica en este programa, creo que es la primera pregunta, y siempre pregunto porque no tenemos todos los escritores un consenso, ¿no? Y siempre se muta esta famosa definición. Para ti, ¿qué es la ciencia ficción, Julio? Bueno, la ciencia ficción, yo me adscribo, digamos, a lo que se conoce como ciencia ficción ahora, ¿no? Lo que implica el avance tecnológico, las miradas hacia el futuro de las consecuencias de la aplicación de la ciencia, y también, por supuesto, la ficción científica propiamente dicha, refiriéndose a un tipo de invención dentro de la teoría y la experimentación, basado en efectos ficticios, ¿no? Que para mí sería, en realidad, la ciencia ficción más estricta. Pero, bueno, en materia de lenguaje hay que adaptarse, digamos, al uso, ¿no? Entonces, yo acepto, claro, la definición común que se tiene de ciencia ficción, pero para mí, digamos, sería más exactamente una ficción científica que hablara sobre teorías y sobre experimentaciones ficticias, ¿no? Uno de esos relatos que cumple perfectamente esa definición para mí de teoría de ciencia ficción sería la Tiotimolina resublimada de Asimov, que, digamos, no hay muchos tipos de cuentos o relatos como esos, ¿no? Pero para mí es la ciencia ficción más pura que puede haber. Pero como digo, yo me adapto al uso común del término ciencia ficción, entonces ya considero lo que podría llamarse tecnología ficción, con lo que decía Adam Roberts en su libro de Historia de la Ciencia Ficción. Claro, entonces... Dime. Sí, continúa nomás, Julio. Sí, entonces, bueno, digamos que acepto, digamos, la definición usual, ¿no?
pero digamos, haciendo simplemente la observación de que para mí, al menos, ciencia ficción sería ese tipo de ficción ficticia, referida a teorías, experimentaciones y fenómenos ficticios, ¿no? En ese sentido estás hablando, pero solamente nos referimos a los hechos como tecnologías o también tú te refieres a cambios sociales hechos por esas tecnologías. Cambios sociales, para mí siempre me han parecido un poco curioso el término, digamos, por ejemplo, ciencia ficción social, ¿no? Porque, digamos, no sería el objeto, desde mi punto de vista, por supuesto, que es puramente subjetivo. No sería, digamos, el fundamento o la motivación para escribir un relato de ciencia ficción, o no debería ser, ¿no? En todo caso. Digamos, novelas o relatos de crítica social usando como fondo, digamos, digamos, la tecnología ficticia o la ciencia ficción, bueno, se consideran ciencia ficción ahora, ¿no? Pero para mí, digamos, yo comparto mucho lo que escribió Hardy, ¿no? Cuando habla de la apología del matemático. La matemática es una ciencia que vale por sí misma, no por sus implicaciones prácticas. Entonces, él dice, ¿no? En una cita sobre, si nosotros consideráramos que la matemática puedan valer por sus aplicaciones, consideraríamos que Poincare, que Abel o que muchos matemáticos no sirvieron, ¿no? No sirvieron para nada, digamos, en nuestra sociedad. Entonces, básicamente, la matemática, por ejemplo, se hace por el amor al conocimiento mismo. Y yo pienso que la ciencia ficción debería hacerse también por eso, ¿no? Por un amor a la misma ficción. Creo que hay mucho interés por hacer de la ficción, de los relatos, y eso ha pasado en el realismo y en la ciencia ficción misma, darle una necesidad, digamos, hacer que la ficción tenga que cumplir, digamos, una meta pedagógica, una meta de crítica, ¿no? Que es respetable, ¿no? Es respetable, porque si es que un relato puede enseñar y ser interesante, en buena hora, ¿no? En buena hora. Pero me refiero a que no debería ser su meta principal, ¿no? Bueno, es una opinión personal, digamos. Sí, de acuerdo, me parece una opinión valiosa tu punto de vista, ¿no? Sino que solamente ahí me hace referencia a algo, ¿no? Una repregunta que me parece interesante un poco ahí debatirlo entre los dos, que es el tema de la literatura, que tú hablas de la ciencia ficción, ¿no? Uno hay que recordar que la ciencia ficción es una literatura popular. Y por ende es una literatura también dedicada también ciertamente al entretenimiento, ¿no? Y la lectura en sí es entretenimiento, o sea, no es que nace como algo sagrado, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de esto? Debería ser así, ¿no? Unamuno tenía un articulito sobre la técnica y el conocimiento, si mal no recuerdo el título, donde él dice, bueno, Unamuno a lo largo de su vida intelectual siempre tuvo altibajos y cambios bien extraños en su apreciación de la ciencia, ¿no? Y él decía, ¿no?, que hacer ciencia simplemente por el amor del conocimiento, sin mirar las consecuencias prácticas o las consecuencias sobre la sociedad o sobre el hombre es algo patológico, decía, ¿no? Entonces, para mí siempre me pareció una mala actitud hacia la ciencia, ¿no? Porque la ciencia se debe hacer por amor a la ciencia misma. Así como la ciencia ficción, yo creo que se debe hacer por amor a la misma ficción. Como digo, no por un interés pedagógico, o no por un interés de crítica social, porque si uno quiere hacer crítica social, uno podría escribir un ensayo, por ejemplo, ¿no?, social. Yo a veces pongo el ejemplo de Germinal, de Solá, ¿no? Donde, en esta novela donde habla sobre la historia de los sindicatos mineros, ¿no?, en Francia, ¿no?, durante el siglo XIX. Si uno quiere saber sobre la historia de los sindicatos, pues uno recorrería libros. Hay un librito español que es Historia de los sindicatos en Francia desde 1840 y tantos a 1900, inicio del siglo XX, ¿no? Entonces yo digo, pues si uno quiere aprender o si uno quiere saber crítica social, uno recurriría a un libro como ese, ¿no?, un libro histórico. Pero no recurriría pues a Germinal de Solá, ¿no?, para aprender, para formarme críticamente, ¿no? Bueno, es mi opinión, pero
claro, imagino que para mucha gente libros como Germinal o libros como 1984 son libros esenciales, ¿no? Porque les gustan. No son, digamos, de mi gusto particular, pero a mucha gente le gusta y eso es muy respetable, ¿no? Sí, sí, desde luego, ¿no? Sí, Claro. sí, desde luego me parece interesante. Saludos a Daniel Salvo que nos está mirando, ¿no? Daniel Salvo, escritor trascendente en la ciencia ficción, ¿no? Maestro de ustedes, ¿no? El maestro. La guía de la ciencia ficción peruana. Así es. Gracias por la sintonía, Daniel. En ese sentido, también ahora hablemos un poco sobre ti. ¿Dónde empieza tu pasión en la ciencia ficción? ¿En la física o dónde empieza? Yo inicialmente quería hacer epistemología, quería hacer filosofía de la ciencia. En Perú, alguna vez lo comenté, no hay una tradición, así como en muchos de nuestros países latinoamericanos, no hay una tradición de la filosofía vista desde la óptica científica. Esta es una carencia importante, ¿no? Y hacía la comparación citando a Frondizi, que es un filósofo argentino, que decía que nuestros filósofos rehuyen pues, de la ciencia, rehuyen de los formalismos, ¿no? A diferencia de los filósofos anglosajones, ¿no? Entonces, yo quería hacer filosofía de la ciencia en un país donde la ciencia es poco apreciada, ¿no? Y donde se hace muy poca ciencia. Entonces, bueno, mi interés vino por ahí, ¿no? Fue más o menos por hacer eso. Borges tiene esa conocida cita de que la metafísica o la literatura fantástica es una rama de la metafísica, ¿no? Y más o menos yo tengo esa idea, ¿no? Que la epistemología es una rama de la ciencia ficción. Como citaba este relato de Asimov, entre muchos otros que pueden haber, ¿no? Como Picnic Literario, por ejemplo, ¿no? De los hermanos Strugatsky, donde se hace referencia a fenómenos ficticios y donde se habla, por ejemplo, de termodinámica, ¿no? Se habla sobre cómo es que estos fenómenos extraños contradicen principios de la termodinámica. Entonces, ese tipo de relatos son, digamos, puramente epistemológicos, ¿no? Libros como el de Ciudad Permutación de Greg Egan, o relatos como los de Stanislaw Lem, son pura epistemología. Entonces son juegos epistemológicos, juegos ficticios. Y vino por ahí mi interés, entonces quise hacer relatos sobre eso, ¿no? Ya que no creo que pueda crear un sistema filosófico, creo que estoy muy lejos de lo que podría hacer Leibniz o Hume, pero bueno, por ahí que puedo crear un relato y que pueda parecer interesante o que le pueda gustar tal vez a algunas personas, o al menos pueda encontrar alguna información que tal vez le parezca de interés, ¿no? Interesante, Caro nos tiene una preguntita desde la web. Caro, cuéntanos, ¿qué nos está diciendo Daniel Salvo? Claro que sí, Cristian. Julio, la pregunta que tengo colocada justamente señala lo siguiente. ¿Por qué cree que la ciencia ficción se le cuestiona desde el punto de vista de la crítica social? ¿Por qué se le cuestiona? Ajá, desde el punto de vista de la crítica social. ¿Por qué se le cuestiona? En el sentido, bueno, a ver, trato de entender más o menos el sentido de la pregunta de Daniel, porque su valor, digamos, de crítica social, me imagino. Yo creo que todos los relatos, en esencia, se van a referir al ser humano, de una u otra forma, ¿no? Claro que no todos, ¿no? Como citaba este relato de Asimov. Pero es inevitable también, ¿no? Que haya un componente de crítica social, porque usualmente en los relatos se trata sobre el ser humano, se trata sobre las relaciones personales, hay emociones, digamos, sueñan las ovejas con este relato de Philip Dick, en el que fue basado Blade Runner, digamos, también tienen componentes emotivos, tienen componentes sociales, ¿no? Hacia dónde va a ir a parar la sociedad, hacia dónde va a ir a parar el mundo.
Entonces, es inevitable, así como también se pueden tratar cuestiones psicológicas, ¿no? Cuestiones sociales y que es, digamos que es un componente que no se puede desligar de cualquier relato, ¿no? Yo, sin necesidad o sin interés de hacer crítica social, siempre puedo terminar refiriéndome a un aspecto de la sociedad. Entonces, es algo inevitable, pero como digo, no debería ser, desde mi punto de vista, por supuesto, el interés o la motivación principal para escribir un relato de ciencia ficción. Muchas gracias, Julio. Si hay alguna otra pregunta en la web, yo estaré nuevamente molestándolo. Sigan nomás. Dicho, claro, la crítica social también es vista y la ciencia ficción, bueno, desde mi perspectiva, siempre la ciencia ficción inherentemente la extrapolación puede caer en la crítica social. Como bien lo has mencionado, ponte a pensar 1984 o Aldous Huxley con Un Mundo Feliz. Si lo vemos desde el punto de vista, pues, de la crítica social contemporánea, ¿no? O sea, nos podemos poner a pensar en eso también. En el tema tuyo de cuando tú comienzas a hacer ciencia ficción, ¿cuándo comienzas a escribir tus relatos de ciencia ficción? ¿Cuándo comienzas con la pluma a ejercitarla? Posiblemente hace, no sé, 10 años o más. Empecé básicamente con digamos, cuentos fantásticos, no necesariamente de ciencia ficción, pero consideré que podría ser una especie de fusión entre lo fantástico y digamos, y la ciencia ficción, ¿no? Lo fantástico propiamente dicho, ¿no? A eventos que no tengan ninguna explicación. Hasta el punto de que pueda alcanzar lo metafísico, ¿no? Este relato de La última pregunta, también de Asimov, llega un punto en que se habla de la ciencia, en que se habla también de tecnología ficticia, pero llega un punto maravilloso donde conecta con lo metafísico, ¿no? Conecta con la creación, conecta con el inicio de la existencia. Entonces, creo que también tuvo un poco de influencia de la náusea de Sartre. Yo siempre había aprendido los conceptos, las definiciones filosóficas, pero con esta novela sentí que una definición o un concepto filosófico podía alcanzar una especie de tangibilidad, ¿no? De que podía ser de alguna manera tangible, ¿no? Era bien emocionante para mí. Para muchos, pues, La náusea podría ser un relato bien, una novela muy, muy lenta o muy aburrida, podría ser, ¿no? Pero la emoción filosófica que implica es muy grande, ¿no? Siempre hay un componente de drama filosófico, ¿no? Hume se refería a esto también, de que uno termina un poco choqueado, digamos, muy movido por la reflexión filosófica, ¿no? Él hablaba mucho de que después de sus reflexiones le gustaba ir con sus amigos a jugar porque para él era demasiada presión la reflexión filosófica, ¿no? del mundo, del universo. En este sentido, un poco hablando sobre tus relatos, me voy a ir a tu libro Simulador de Irrealidad, ¿no es cierto? En ese punto tú estableces ahí un juego filosófico y de ciertas vertientes teóricas científicas, como tú nos has dicho, justo en la entrevista. ¿Esa era tu intención o eso salió de allá, de la escritura y de lo que tú fuiste planteando en los relatos? Sí, era básicamente hacer una especie de... Bueno, a veces uno podría crear muchas etiquetas, ¿no? No sé si llamarlo tal vez epistemología ficción o algo así. Entonces, me gustó poder jugar con las posibilidades de las, digamos, ideas, de las imaginaciones dentro de la epistemología, dentro de la filosofía de la ciencia, ¿no? ¿A dónde puede ir a parar la termodinámica? ¿Cuáles son los límites de la mecánica cuántica? ¿A dónde puede ir a parar las nociones matemáticas? Entonces, jugar con eso siempre me pareció, aparte de divertido, claro, que es básicamente el motivo por el que uno escribe, o al menos por el que yo escribo. Tiene ese componente que incluso Hardy habla, ¿no? Este matemático, un componente de seriedad, pero no una especie de seriedad grave, sino una seriedad de que estamos tratando con lo básico del universo, ¿no? Con
con esas cuestiones que incluso el hombre común que no es aficionado a la filosofía en algún momento se pregunta, aunque sea al menos rápidamente, ¿no? Siempre en su vida, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el dolor? ¿Cuál es la justificación de la existencia? Todo eso está en la base de la ciencia también, ¿no? Spengler me parece que también hace esta reflexión cuando él habla que la muerte está en la base incluso de la ciencia misma, ¿no? Esta visión del hombre primitivo frente a lo desconocido, por qué es que cambian las cosas, por qué es que suceden estos cambios radicales en la naturaleza. El miedo es la base de la ciencia incluso, ¿no? Y posiblemente de toda la cultura, ¿no? En ese sentido también se percibe también el hecho de los límites a donde puedes llegar la ciencia. Esa también era otra de tus, lograr esa explicación dentro de tus relatos, o era un asunto que sale de los relatos. Sí, tal vez es la parte más emocionante de la ciencia, ¿no? Cuando llegas al límite. En el cálculo, por ejemplo, tenemos los números infinitesimales, ¿no? Esos números que son infinitamente pequeños, que sin embargo se usan, nociones que no son determinadas absolutamente, pero que sin embargo se usan en el cálculo, en ingeniería, en las ciencias, ¿no? Pero nadie sabe qué es una cantidad infinitesimal. Si uno le pregunta a un científico, él no sabe qué es una cantidad infinitesimal, porque ya son cuestiones que ya rozan lo filosófico, pero sin embargo son usadas dentro del cálculo. ¿Qué es una raíz de -1? Leibniz decía que es un ente entre el ser y el no ser. ¿Qué tipo de cosa es un ente entre el ser y el no ser? Es totalmente extraño, absurdo, pero sin embargo se usa, y hasta donde yo sé tiene aplicaciones en la electrónica, si no me equivoco. La onda, esta dualidad onda-partícula de los fotones. ¿Qué significa esta dualidad que contradice nuestra lógica, ¿no? De que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, los límites que alcanza la ciencia para mí son maravillosos, ¿no? Porque se puede jugar ficticiamente con esto y se le puede dar una cantidad de posibilidades, al menos en la ficción, creo que infinitas, ¿no? Y que las hace más interesantes. Y que, al menos en mi caso, es la motivación por el que estudié también física y porque me acerqué a la epistemología y finalmente a la ciencia ficción. Interesante el tema. También tenemos otra pregunta justo de Daniel, que nos hace una repregunta, que nos va a compartir Carolina la repregunta. Claro que sí, Cristian. Bueno, lo que nos está señalando Daniel en este momento, o sea, siempre pregunta si la ciencia ficción puede hacer crítica social. ¿Sería una manera de cuestionar la seriedad del género? Sería una manera de cuestionar la seriedad del género. Claro, el hecho de que siempre están poniendo como en entredicho que se puede hacer crítica social desde la ciencia ficción. Entonces, si eso es una forma de cuestionar la seriedad del género. Claro. Yo, como digo, tengo ese punto de vista, ¿no? Que darle, digamos, esa carga a la ciencia ficción, una carga que no se le daba a ningún tipo de arte, ¿no? Ni a la pintura, eso que hubo realismo socialista, ¿no? Durante la Unión Soviética, que muchos dicen que era arte muy malo, ¿no? Pero nunca he entendido por qué se le da esa carga a la ciencia ficción, o a la ficción en general, ¿no? ¿Por qué la poesía puede ser poesía puramente poética, puramente poesía, puramente juego literario? ¿Por qué la pintura puede ser abstracta? ¿Por qué necesita ser, pero por qué a la ficción se le da esa carga de tener que hacer crítica social, de por qué se le da esa carga de tener que enseñarnos algo sobre el ser humano? Nunca me ha parecido, digamos, correcto, ¿no? Y como digo, si uno necesita hacer crítica social, uno tiene que escribir sobre la sociedad, hacer ensayos, informarse. Hay mucha bibliografía muy buena sobre crítica social, y eso debe ser tal vez nuestro aporte al mundo, ¿no? Pero desde la ciencia ficción no sé si
si debería hacerse crítica social. Al menos no creo que se haría de la manera correcta, ¿no? Vargas Llosa dio una conferencia muy buena en México, donde hablaba de cómo los escritores franceses, digamos, que eran seguidores del comunismo, de ideas izquierdistas, estaban decepcionados de que su ficción no podía cambiar el mundo, no podía aportar a la sociedad, ¿no? Entonces decía pues que totalmente triste, ¿no? Sartre decía, justamente hablando de la náusea, decía, mi relato, mi novela no puede hacer nada para salvar a un niño que muere de hambre, ¿no? Entonces, estos escritores franceses hablaban amargamente sobre la función que poco da o poco brinda a la sociedad desde la posible crítica social, ¿no? Y Vargas Llosa dice también que al final lo acepta, ¿no? Al final lo acepta, lee esta entrevista de Sartre y dice, ¿cómo es posible que Sartre diga estas cosas, ¿no? En sus épocas juveniles, cuando Vargas Llosa quería cambiar el mundo. Y luego termina aceptando, pues, que la ciencia ficción, o que la ficción, perdón, no puede cambiar el mundo, ¿no? Y no debería ser su función tampoco. Entonces, pero como digo, si un relato puede hacer crítica social con efectividad y puede ser interesante, en buena hora, ¿no? Es excelente, sería excelente. Pero como digo, no debe ser el principio, ¿no? No debería ser la motivación. Sí, obviamente, en la ciencia ficción menos, ¿no? O sea, yo creería... Y vuelvo a este ensayito de Hardy, ¿no? A la apología del matemático, donde él dice, el primer test de la matemática debería ser su belleza, no sus posibles aplicaciones. Pero como digo, es mi punto de vista, así que solo son importantes para mí. Pero interesante, ¿no? O sea, en ese sentido también un poco comparto contigo, porque al final lo que debería interesarnos en la ciencia ficción son ciertos códigos, y uno de esos códigos es la tecnología, ¿no? Esos gadgets que son necesarios en la ciencia ficción y que nos sea ese tipo de ciencia que me parece a mí que es lo importante dentro de la ciencia ficción. El resto, como tú mismo lo has dicho, puede ser por fuera, ¿no? Justo comentando justo de Daniel que nos está viendo ahora, comentando lo de Quipucamayo, su relato, relato fantástico que tiene no sé si podría decir exactamente de crítica social, pero al menos hay una crítica tal vez histórica, no una visión histórica, pero lo que mueve el relato para mí es, bueno, aparte de la venganza que puede ser, digamos, del personaje principal, es esta especie de reflejo de un virus en una tecnología antigua, ¿no? Para mí ese juego formal me pareció genial, ¿no? Entonces, lean por favor ese cuento de Daniel Salvo, Quipucamayo, que es genial, que es para mí una especie de matemática ficticia, ¿no? Casi también apunta a una ciencia ficción pura también. Sí, es interesante el decir, sí lo he leído también el de Daniel, y es con respecto a los quipus, que es súper interesante de los quipus y el tema que puede ser una tecnología de los incas, ¿no? Al final. Claro. Si nos ponemos a pensar, ¿no? Que implica formalizaciones, matemática, básicamente, ¿no? Claro, matemática, y hablamos ya de metodología científica y investigación, sin un montón de cosas ahí, ¿no? Efectivamente. Ahora, siguiendo con un relato que tú justamente te publicamos en nuestra revista, el relato que publicamos en nuestra revista tuyo se llamó El universo se corrige mediante la alteración del espacio, el tiempo y la materia. En ese relato que tuve el gran gusto y el gran deleite de leerlo, juegas con las teorías del universo. ¿La idea es jugar con esas teorías del universo o era darnos otro punto de vista de las teorías del universo? Bueno, digamos, de las lecturas que tuve y que siempre continúo teniendo sobre la física y lo que comentaba sobre las extrañas manifestaciones de la física, ¿no? En este tipo de dualidad onda-partícula, por ejemplo, en las manifestaciones homeopáticas de recuperación, de regeneración de tejidos, la naturaleza muchas veces se vuelve, digamos, loca, y en vez de curarse a sí misma, produce daños mucho peores, ¿no?
hay un punto en que la naturaleza se comporta de manera extraña, ¿no? Hay entes extraños también, ¿no? Como los virus, cuestiones que no entran, digamos, dentro de nuestras ideas habituales, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo pensé que el universo, o imagino que el universo es una especie de sistema enfermo, que tiene alguna especie de, que está en un proceso aún de generación, que no está completo, y que en este proceso siempre tiene correcciones, siempre está modificándose constantemente. Hay saltos, ¿no? Extraños. Entonces traté de imaginar el universo de esa forma y jugué con esa idea y le adicioné el hecho de que solamente algunas personas podían percibir estos cambios, ¿no? Ahora ya no posiblemente tal vez el que desarrolle una novela basada en eso, ya podré, digamos, sumarle una explicación de por qué estas personas pueden percibir estos cambios. Y bueno, en base a eso ya jugué con teorías sobre la termodinámica, sobre, digamos, cómo es que funcionan estos cambios contradiciendo la termodinámica, cómo es que hay paralelismos con los números irracionales, ¿no? Que básicamente los irracionales son huecos en el continuo de los números reales, ¿no? Que también son extraños, ¿no? Porque ¿qué significa un número pi? ¿Dónde es que termina? Este tipo de cuestiones también son, incluso para la matemática, ¿no? Salen de nuestro pensamiento habitual, ¿no? Contradicen nuestra idea de que hay continuos, entonces, todos esos puntos de vista, todas esas observaciones respecto a la ciencia me hicieron, digamos, crear ese relato, ¿no? Así es. Interesante lo que nos comentas, ¿no? En ese relato, no se olviden el relato de Giulio, el universo se corrige mediante alteraciones del espacio, el tiempo y la materia, se encuentra en teoría Omicron, justo en uno de nuestros números, que lo pueden ahí leer, algo de su narrativa. Ahora, hablemos sobre otro tema que me parece sumamente interesante, que es la Asociación de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror del Perú. ¿Cuándo se funda? ¿Cuáles son los objetivos de la fundación de esta asociación? Sí, bueno, año pasado hablando con Polder, justamente en una presentación que tuve de mi libro, bueno, ahí conversamos sobre la posibilidad de poder realizar un punto de encuentro, ¿no? De poder organizar un punto de encuentro para los escritores, para poder apoyarnos, ya que estamos, digamos, bajo la tiranía del realismo, ¿no? De la literatura realista. Entonces, tenemos de alguna forma que crear una comunidad existente ya, pero, digamos, darle a una especie de punto de encuentro, ¿no? Y bueno, creo que ha respondido bien a nuestras expectativas, ¿no? Mucha gente se ha unido a nosotros, nos está siguiendo y nosotros básicamente estamos difundiendo en todo lo que podemos las expresiones, las nuevas publicaciones. Bueno, yo en mi caso estoy realizando unos audiocuentos con lo que nos envían nuestros amigos escritores de toda Latinoamérica. Y bueno, básicamente estamos haciendo esa labor de difusión, ¿no? Que nos emociona, nos apasiona, ¿no? Entonces, nos gusta compartir nuestras ideas, nuestro gusto por la ciencia ficción, por el terror, ¿no? Por la fantasía. Y bueno, básicamente ese ha sido el motivo, ese ha sido nuestro digamos, idea para poder formar esta asociación, poder ayudarnos entre todos, ¿no? Interesante el tema. En este mismo año ustedes hicieron una convención junto a Speedwagon, ¿no? Que fue la convención Uroboros. ¿Cómo nació esta iniciativa? Sí, también conversando con nuestro amigo Jeremy de Speedwagon, bueno, decidimos organizar esta convención y un poco adaptándonos a nuestra nueva situación, ¿no? Donde ya no podemos, bueno, hacer reuniones físicas, ¿no? con las personas, entonces aprovechamos las redes sociales y bueno, creo que se desarrolló un
un buen ciclo de eventos, de conferencias, ¿no? Videoconferencias. Afortunadamente respondieron muchas personas a la convocatoria y bueno, vimos una vez más que hay un gran interés a nivel de Hispanoamérica sobre la ciencia ficción, sobre la fantasía y el terror, ¿no? Y por supuesto, muchas ideas interesantes, muchas exposiciones interesantes, y hemos conocido muchos puntos de vista de los escritores nuevos y ya, digamos, algunos establecidos ya dentro de la literatura de género, ¿no? Muy interesante el tema. ¿Y qué tal la acogida del público? ¿Qué opiniones tuvieron del público que vio por Facebook todas las intervenciones ahí en el Ouroboros? Que justamente yo fui uno de esos expositores. Yo me sentí a gusto, me gustó muchísimo la convención. Sí. Me pareció una idea súper, súper interesante compartir eso de la ciencia ficción, la fantasía, con todas las personas que sepan de qué va la ciencia ficción, de qué va el terror, de qué va la fantasía. Se respondieron muchas preguntas, muchos personajes interesantes dentro del espectro de la ciencia ficción latinoamericana. Pero la gente, ¿cómo vieron ustedes la percepción de la gente? ¿Quién les veía las preguntas? ¿Cómo vieron ustedes eso? Sí, ha sido muy buena la respuesta. Bueno, en los comentarios hemos visto muchas preguntas, mucho interés por parte del público que estuvo viendo las videoconferencias. Otro punto interesante es que muchos escritores se comunicaban con nosotros para decirnos cómo podemos apoyarlos, cómo podemos unirnos a ustedes, a su iniciativa, cosa que nos ha alegrado mucho, ¿no? Nos ha abierto puertas, digamos, a otras iniciativas, ¿no? Estuvimos también en México con esta videoconferencia que nos invitaron también, entonces mucha gente respondió bien, ha llegado, digamos, a distintas partes de Latinoamérica y esta comunidad está creciendo, ¿no? Una comunidad ya existente, pero digamos que se está dando más a conocer y ellos mismos ya están conociendo que son más y que constituyen una buena parte del público lector, ¿no? Y que el público lector de ciencia ficción, fantasía y terror es muy importante ya en Latinoamérica, ¿no? Muy interesante el tema. Bueno, ahora tenemos una sección que a mí me gusta mucho, que es lo que Carolina nos cuenta sobre las últimas tecnologías o las tecnologías que se vienen en el futuro, que es una conversación súper interesante. Ahí les dejo con Carolina. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Julio, yo quiero comentarle sobre la tecnología del futuro. Según el diario El País de España, en el 2050 la población mundial puede estar más o menos de los 10.000 millones de personas. El país más poblado que se piensa podría ser India, y según las Naciones Unidas habrá que aumentar la producción agrícola en más de un 70% respecto a los niveles actuales. El cambio climático obligará a usar cosechas resistentes a las sequías y a las inundaciones, que serán más frecuentes, y las nuevas tecnologías de edición genética serán claves para producir plantas modificadas que aguanten esas amenazas. La misma publicación señala que el gurú de la genómica, George Church, está desarrollando una nueva tecnología que podría ser el sucesor de CRISPR. Se trata de las recombinasas, enzimas que permiten modificar la estructura del genoma, produciendo menores errores de una forma aún más sencilla, explica este investigador de la Universidad de Harvard. Su equipo ha creado con esta técnica una bacteria con el 67% de su genoma editado, que es la resistencia, por ende resistente a muchos virus. La intención es crear inmunidad a todos los virus conocidos en todas las especies de microbios industriales, tales como los que producen lácteos, plantas, animales usados en agricultura, células humanas para trasplantes y terapias. En resumen, una de las cosas que sí aborda el investigador es que hay varios temas que se tienen que tratar, entre estos el tema de los riesgos que pueden entrañar estos avances si se usan mal, si se enfocan mal, si no se toman en cuenta todos los elementos. El experto reclama que exista mayor conocimiento y participación. Textualmente él señala: para tener un impacto necesitamos que muchos más ciudadanos se pongan a dialogar sobre esta revolución genética, al igual que en 1992 necesitábamos más atención de la gente antes de la revolución de Internet despegase.
justamente creo que esto nos pone en este análisis de que nosotros pensamos en el futuro, en los cambios y las transformaciones, pero también todo lo que se está creando para ese futuro, tenemos que irlo pensando en cómo lo vamos a usar y que entre en estos niveles de conciencia y sabiendo cómo va a impactar, porque el investigador cuando trata el tema del Internet o pide que se haga como debió hacerse cuando se empezó a hablar de Internet, porque tal vez él está siendo crítico ante el tema de Internet. ¿Cómo ve usted este tema de que en unos, ¿cómo se llama?, para el 2050 estemos con bacterias totalmente inmunes a todo para que nos permitan producir y generar los alimentos en el mundo? Sí, bueno, yo lo que me he informado más es, bueno, sobre la técnica del CRISPR bueno, y el Cas9, ¿no? Que es la tecnología que digamos, hasta ahora me parece que se ha estudiado un poco más. Yo creo que es el futuro en el caso también de la aplicación para edición de genes, en el caso de los alimentos también, ¿no? Ahora, respecto a las nuevas tecnologías de edición genética, no sé si la ventaja del CRISPR puede ser el costo, ¿no? Hasta donde yo sé es muy barato, entonces, bueno, barato relativamente, ¿no? Relativo a otras técnicas de edición genética. Entonces, y creo que también el riesgo me parece que es mucho menor, ¿no? Ahora, un problema creo que con el CRISPR era que el ARN guía no funcionaba exactamente con exactitud, digamos, para poder hacer ediciones genéticas en determinados puntos específicos de los genes, ¿no? Entonces, del genoma. Entonces, creo que esa parte, esas pequeñas deficiencias sobre los ARN guía que sirven para estas secuencias repetitivas del CRISPR, en base a esta proteína que es el Cas9, podrán ser, digamos, en el futuro perfeccionadas, ¿no? Y claro. Hay algunos artículos científicos que ya hablan de que, bueno, que allá hay aplicaciones, ¿no? Y me parece que ha habido incluso curaciones en algunos, aplicaciones en ratones sobre, por ejemplo, problemas oculares, ¿no? Y también en aplicaciones sobre en problemas cancerígenos. No tengo exactamente la información si es que ha sido satisfactoria, digamos, estos logros, pero ya son pequeños avances y me parece que es el futuro, al menos de la edición genética, ¿no? Y todas las nuevas técnicas que puedan venir van a ser muy beneficiosas, al menos para la producción, para una mejor producción alimenticia, porque ya se va a venir una superpoblación, digamos, ¿no? En el futuro. Entonces, hay que estar, la sociedad va a tener que estar preparada para este tipo de casos, ¿no? ¿Y qué piensa usted justamente de este tema de la participación, que los ciudadanos nos involucremos más en poder conversar, entender y discutir estas investigaciones y su impacto en la cotidianidad? Porque pueden ser pensadas con un enfoque, pero finalmente en el quehacer de la sociedad o en el desarrollo social, esto puede llevar a otros usos o desembocar en otras problemáticas. ¿Qué piensa usted de esta participación, Julio? Yo siempre uso esta cita de Mariátegui, nuestro clásico escritor, bueno, socialista, pero bueno, él habla de que el pueblo no se utiliza tanto, ¿no? Se refiere a que el pueblo no, digamos, no tiene ese tipo de intereses, ¿no? Hay interés, si dentro de nuestros intelectuales hay un interés muy bajo por la ciencia, imagínese usted dentro de nuestra población. Aquí, por ejemplo, se hacen pruebas rápidas y pruebas moleculares, refiriéndonos ahora sobre esta pandemia, ¿no? Pero cuando uno le pregunta cuál es la diferencia entre una prueba molecular y una prueba rápida, ellos no saben. Creen que todas las pruebas son las mismas. Entonces, esa deficiencia, esa carencia de conocimiento para un caso grave como es la pandemia, imagínense, es gravísimo, ¿no? Entonces, si ellos no saben, y primero que no les interesa, ¿no?
imagínense para cuestiones de alimentos, transgénicos, etcétera. La gente, como digo, como decía Marietti, no se utiliza tanto, ¿no? Entonces, esa cultura científica, esperemos que algún día cambie, que la gente pueda informarse, que pueda ser más consciente de cómo participar socialmente, ¿no? Hay mucha bibliografía, tenemos internet, los documentos están, como yo digo, tal vez groseramente, están tirados en el internet para ser leídos, recogidos, hay mucha bibliografía. Entonces, la gente tiene que informarse, tiene que saber que mucho del conocimiento científico va a tener implicaciones, va a tener consecuencias en su vida, ¿no? Y es una responsabilidad para con nosotros, para con nuestras familias, para con la sociedad también, ¿no? Pero la gente debe estar informada y esperemos que se informen. Claro, justamente tal vez lo que pasa es que hay tanta información que finalmente se van quedando como con la cáscara, ¿no? Con lo que pasa tan rápido, porque lo que hoy supe, mañana ya está cambiado, ya está reenfocado, ya alguien dijo algo diferente y muchas veces no nos tomamos ese tiempo para sintetizar toda la información y poder ver, ¿cómo se llama?, referencias válidas, porque también hay tanta información falsa o información manipulada que nos puede llevar a problemas, ¿no? También así es. Justamente quiero comentarle, tenemos una pregunta adicional en redes, Julio, y yo con esto terminaría. Dice, ¿ya podríamos hablar de eugenesia? ¿Aún es pronto? Al final, ¿cuál sería la solución a la superpoblación en vez de pensar cómo alimentarlos a todos? Un poco extremo la pregunta. ¿Qué piensa usted del tema? Hay lo que pasa también, la sobrepoblación viene también por una educación sexual también, ¿no? Pasa también por una educación sexual. Yo leí hace un tiempo un libro de sociología donde hablaba, por ejemplo, que la desnutrición causaba mayor impulso sexual. ¿Qué tanto puede ser cierto? Digamos, en nuestros países empobrecidos, pues, hay un vacío espiritual que la gente muchas veces llena pues solamente con los impulsos inmediatos, ¿no? Que puede ser el sexo o lo que sea. Estos programas de control sexual, de conciencia social, no sé qué tanto pueden aplicarse en nuestro país latinoamericano, ¿no? Lastimosamente no hay una mentalidad pues mucho más responsable, o no sabemos exactamente pues cómo es que se puede solucionar esto. La eugenesia, bueno, como comentaba con el CRISP, vamos a poder lograr, digamos, ediciones genómicas que puedan ayudar a curar, por ejemplo, enfermedades crónicas, enfermedades que son un costo también para la sociedad, que son un costo para el gobierno también, ¿no? Entonces, esperamos que en el futuro, pues, se pueda lograr un mejor ser humano, sin ver, digo, esto desde un punto ético que pueda, digamos, escandalizar a la gente, sin necesidad de caer en una especie de nazismo, ¿no? Pero tenemos que, no creo que haya nada de malo en hacer mejor al ser humano, ¿no? Entonces, si es que tenemos la tecnología y tecnología que pueda hacer, que no pueda tener consecuencias, digamos, perjudiciales a nuestra salud, será bueno, ¿no? Algún día podemos crear un ser humano mucho mejor, que pueda enfrentar mucho mejor las enfermedades, que pueda enfrentar mucho mejor las adversidades de la naturaleza, ¿no? Claro que sí, lo que sí queda súper claro es que tenemos un planeta con recursos limitados y debemos aprender a vivir también con esa limitación y entender los ciclos que debemos respetar. Bueno, Julio, Cristian, por favor. Gracias, Carolina, por tus palabras. Muy interesante la plática que tuvieron. Súper interesante, me pareció interesante el tema que hablaron. Estuvo muy bien. Les felicito a ambos. Bueno, aquí estamos terminando nuestra edición de Teoría Omicron Show. Gracias, Carolina, por tu presencia. Gracias, Julio, por habernos acompañado. Tus palabras finales, Julio. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Carolina, a Cristian, gracias a las personas que nos han acompañado ahora. Bueno,
Para si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos ahí la Perú CFFT, la Asociación Literaria de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Bueno, ahí podrán encontrar también nuestros libros, pueden encontrar ahí algunos escritos, en nuestro blog también. Y bueno, esperemos que estemos todos unidos, que podamos formar esta buena comunidad que nos une, ¿no? Por este gusto por la ciencia ficción, ¿no? Y que en el futuro podrá crecer aún más, ¿no? Interesante. Palabras finales, Carolina. Bueno, Cristian, como siempre, muy contenta de haber compartido el día de hoy con ustedes el programa, con nuestro invitado, que ha sido muy interesante. Y continuar, creo que hay que seguir promoviendo y continuando el tema de la ciencia ficción, porque es un género importante, interesante y necesario para nuestra Latinoamérica. Gracias, Carolina. Aquí terminamos Omicron Show. No se olviden de ubicar nuestra web www.teoriaomicron.com. Les agradecemos por su compañía. Les esperamos a nuestro próximo programa el próximo viernes. Y como siempre decimos aquí en Teoría Omicron, todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía ocurre en el multiverso. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.